Bueno, buenos días. El día de hoy les venimos a hablar de las técnicas de diagnóstico inmunológico en clínica veterinaria. Bueno, quien les habla, Jonathan Trujillo Pastrana y mi compañero, Johan Steven Cruz. Bueno, primero vamos a comenzar. ¿Qué son las técnicas de inmunodiagnóstico? Bueno, entonces, esta nos dice que son como las pruebas inmunológicas en las que nosotros usamos como un antígeno para detectar el tipo de anticuerpos contra un patógeno en una muestra del paciente, pues ya sea el paciente, pues en animales, pues porque nos estamos refiriendo a la medicina veterinaria. Y también utilizamos un anticuerpo para detectar, digamos, el antígeno del patógeno en una muestra pues del mismo paciente o el animal. Se dice que el procesamiento pues de las varias muestras, pero pues en algunos casos es necesario retrasar el análisis, debe refrigerarse o congelarse para impedir la proliferación o que esta prueba se contamine por algunos agentes bacterianos. Bueno, entonces aquí mi compañero va a continuar hablando de la primera técnica, que es la técnica de Lisa. Bueno, buen día. Ahora les habla Johan Steven Cruz. Entonces voy a presentar lo que es la técnica de Lisa. Entonces, pues esta técnica de Lisa pues es una técnica bioquímica que pues es utilizada principalmente, tiene la aplicación en lo que es la inmunología para detectar lo que es la presencia de un antígeno o un anticuerpo en una muestra. Entonces, como nos decía anteriormente el compañero, estas pruebas se realizan para detectar la presencia de un antígeno o de un anticuerpo de cierta patología de la que estamos pues buscando determinar en el paciente, ya sea un equino, un bovino, pues de las diferentes especies de animales. Entonces, esto es lo que buscamos. Esta es lo que busca esta prueba de Lisa, ¿no? Entonces, pues, esta pues es una valiosa herramienta para lo que es la medicina veterinaria en el diagnóstico, para pues detectar diferentes estados patológicos o pues cambios fisiológicos también en los animales. Entonces, desde una parte ya más inmunológica, tenemos que la prueba de Lisa se basa en lo que es el uso de los antígenos o los anticuerpos marcados con una enzima. Entonces, estos van a estar marcados con una enzima de forma de que los conjugados resultantes tengan una actividad tanto inmunológica como enzimática. Entonces, pues al estar uno de los componentes, ya sea el antígeno o el anticuerpo marcado con una enzima, y también insolubilizado sobre un soporte que lo conocemos normalmente como un inmunoabsorbente, la reacción del antígeno o el anticuerpo va a quedar inmovilizada. Y pues al quedar inmovilizada va a ser fácilmente revelada mediante lo que es la adición de un sustrato y un cromogeno que es específico, que cuando actúa la enzima se va a producir un color observable a simple vista o que será cuantificable mediante el uso de espectrofotómetro o un clorímetro, que pues estos ya son elementos de lo que son los laboratorios veterinarios donde se están realizando pues la prueba ELISA, ¿no? Entonces, pues las enzimas que se escogen para esta prueba de ELISA, pues se utiliza como un marcador y pues esta debe unirse fácilmente a lo que son los antígenos y pues los anticuerpos. Y pues en las enzimas más utilizadas tenemos las fosfatas alcalinas, la peroxidasa de rábano y la velatosidasa. Eh, bueno, entonces ya pasamos a los diferentes tipos de lisia que encontramos. Entonces, pues la secuencia de la imagen que le estoy presentando va desde la parte izquierda hacia la parte derecha. Entonces, eso consiste en unas etapas, ¿no? Entonces, pues la primera etapa de lo que es el ELISA directa, entonces tenemos que hay una fijación al soporte soluble, insoluble, que es el tapizado de los antígenos específicos. Posteriormente también se hace un lavado para eliminar los antígenos fijados deficientemente o los que no han sido fijados. En el segundo paso
hay una adición de los anticuerpos marcados, se hace un conjugado con una enzima y pues si tenemos que si los anticuerpos reaccionan con los antígenos, el complejo va a quedar solubilizado. Entonces pues se hace el lavado para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan reaccionado a lo que es esta enzima, ¿no? Y pues en el paso 3 de la tercera imagen tenemos que se realiza una adición de un sustrato y un cromogeno sobre los que actúa la enzima y pues va a ocurrir lo que es una reacción enzimática y se va a desarrollar un color. Entonces pues con la reacción de este color pues se hace ya lo que es una lectura visual o también mediante el uso de un lector de ELISA. Entonces pues ya con esa lectura pues vamos a determinar lo que es el resultado de esa prueba ELISA directa. Tenemos lo que es la ELISA Sandwich, también es un tipo de la prueba ELISA del inmunodiagnóstico. Entonces esta también consta de unas etapas. La primera, que es la fijación al soporte insoluble de los anticuerpos específicos del agente patógeno a detectar, ¿no? Y pues posteriormente se hace un lavado para eliminar los anticuerpos fijados deficientemente o no fijados. En la segunda imagen tenemos lo que es la segunda etapa, que es la adición de la muestra, que pues puede ser en tipo de sangre, suero o también plasma, y pues esta reaccionará específicamente con los anticuerpos que están fijados al soporte. Se hace un lavado para eliminar los antígenos que no hayan reaccionado y los restos de la muestra que no pudieron ser fijados. En la tercera imagen tenemos la adición de los anticuerpos específicos del antígeno a detectar. Entonces pues estos deben tener un epítopo diferente al de los anticuerpos con lo que se han tapizado el soporte. Entonces estos son conjugados con una enzima, los cuales pues van a reaccionar con los antígenos añadidos con la muestra problema y pues que se encuentran fijados a lo que son los anticuerpos. Entonces se hace un lavado para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan reaccionado pues a la enzima, ¿no? A la cuarta imagen tenemos lo que es la adición de un sustrato y cromogeno sobre los que actúa la enzima. Entonces al finalizar la reacción enzimática y desarrollo de color, entonces se puede detectar con una solución de paro. Entonces pues también como el anterior método de ELISA pues puede ser visual o mediante el uso del lector de ELISA. Tenemos el otro tipo de ELISA, que es ELISA competitivo. Entonces en este ELISA competitivo también contamos de unas diferentes etapas, que la primera imagen es la incubación de lo que es el anticuerpo problema con el antígeno específico que va a ser fijado a la placa, ¿no? Entonces pues se hace un lavado para eliminar los anticuerpos no fijados al antígeno. En la segunda imagen tenemos lo que es la incubación de un anticuerpo marcado específico contra el antígeno. También se hace el lavado para eliminar los anticuerpos no fijados al antígeno. En la tercera imagen tenemos lo que es la adición de un sustrato sobre lo que sea capaz de actuar la enzima marcadora y pues se puede parar la reacción pues si se desea en algún momento, ya dependiendo pues del criterio del analista inmunológico, del especialista que esté realizando la prueba ELISA, ¿no? Y la cuarta ya es una lectura visual o colorimétrica del producto final coloreado de ambas pruebas y pues se comparan los resultados. Y pues tenemos que una muestra positiva no genera una reacción de color y pues la muestra negativa sí habría un cambio de color, como lo podemos observar aquí en la última imagen, que tenemos la diferencia entre una muestra positiva y una muestra negativa. Ya por último de ELISA tenemos lo que es el ELISA indirecto. Entonces pues este ELISA indirecto también consta de unas diferentes etapas, que es la fijación del soporte insoluble de los antígenos específicos para los anticuerpos objeto de estudio. Se hace también el lavado para eliminar los antígenos que pues no han sido fijados eficientemente. En el segundo paso se hace la adición del suero problema, pues para que haya una reacción con los antígenos que han sido fijados. Se hace un lavado para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan reaccionado.
En la tercera imagen tenemos lo que es una adición de los anticuerpos conjugados ya con una enzima. Estos van a reaccionar con los anticuerpos específicos añadidos en el paso anterior y que están fijados a los antígenos, ¿no? Entonces pues se hace un lavado también para eliminar los anticuerpos que no hayan reaccionado. Y la cuarta pues ya es una adición de sustrato y cromógeno sobre los que actúa la enzima. Al finalizar pues la reacción enzimática y el desarrollo de color se puede tener con una solución de paro. Entonces pues ya se realiza la lectura y se va ya a realizar el respectivo análisis del resultado de esta prueba de ELISA en directo. Entonces esto es todo sobre la prueba de ELISA. Entonces ya continuamos a lo que es otra técnica, que es la técnica de aglutinación. Entonces esta técnica de aglutinación consta de que el microorganismo va a ser como una forma, se va a aglutinar como en una forma de círculo, como en una forma redondeada, a lo que es el anticuerpo. Entonces va a haber una marcación bien notoria sobre el microorganismo que se une al anticuerpo. Entonces encontramos diferentes tipos de aglutinación, que tenemos lo que es la aglutinación directa, que esta puede ser cualitativa o cuantitativa, y pues esta se realiza en lo que es un medio líquido enfrentado a anticuerpos conocidos como un antígeno particulado en una forma nativa con el anticuerpo específico. Pues esta se realiza en un medio líquido procediendo a lo que es la titulación del suero. La usamos para lo que son, por ejemplo, la brucelosis, el antitoxoplasma gondii. Entonces, para eso usamos esta aglutinación directa. Tenemos lo que es la aglutinación indirecta, que pues esta se basa en lo que son los antígenos solubles que pueden fijarse sobre algunas materias más grandes como son los leucocitos, los glóbulos rojos, partículas de látex y demás. Entonces pues estos son absorbidos por los glóbulos rojos mediante pues unas técnicas especiales que ya se usa lo que es unos ácidos y demás pues soluciones. Y entonces estos glóbulos rojos que son recubiertos o sensibilizados pues se utilizan en muchas técnicas de aglutinación para lo que son contra hongos, bacterias y protozoarios. Tenemos lo que es la aglutinación reversa. Entonces esta aglutinación reversa pues se utiliza para detectar lo que son antígenos, pues por lo que los glóbulos rojos, las partículas inertes pues son sensibles o pues pueden ser añadidas o pegadas con los anticuerpos específicos, ¿no? Entonces pues es una técnica altamente sensible que pues va a haber como una atracción, como una fijación, va a haber una alta sensibilización que pues estos glóbulos se van a añadir a lo que son los anticuerpos específicos, ¿no? Entonces se pueden usar como para la detección de los virus de la hepatitis. Y tenemos lo que es la inhibición de la hemaglutinación. Esta inhibición de la hemaglutinación pues la usamos cuando existen virus que puedan aglutinar los glóbulos rojos pues de diferentes especies, ¿no? Entonces pues esta técnica nos permite detectar los anticuerpos específicos contra esos virus en el suero de lo que es el animal del paciente, ya que pues este se va a unir específicamente al virus y pues se perderá la capacidad de aglutinar los glóbulos rojos, ¿no? Entonces pues decimos que se inhibe la hemoglutinación viral, y lo que nos indica es la presencia del anticuerpo respectivo, del anticuerpo que estamos buscando, ¿no? Entonces pues esos son los diferentes tipos de las técnicas de la hemoglutinación. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la técnica de la inmunofluorescencia, pues que nos dice que esta técnica pues es de la inmunohistoquímicas, que es un conjunto de técnicas
nos ayudan y nos permiten como demostrar una gran variedad de antígenos presentes en las células o pues en los tejidos de los animales, ¿no? Entonces pues también tenemos dos clases de inmunofluorescencia que viene siendo la directa y la indirecta. Pues entonces vamos a comenzar con la directa, pues que es la que nos dice que es el marcaje directo que el anticuerpo primario está marcando pues con un marcador fluorescente pues en la muestra o lo que vayamos trabajando. Entonces nos dice que aquí en esta parte pues nosotros utilizamos pues una unión covalente entre el fluoruro con el anticuerpo pues primario de la muestra que estemos utilizando. Luego pues esta requiere pues una etapa de incubación con el antígeno y una sola etapa de lavado. Entonces pues eh, de allí pues pasamos al procedimiento que es cuando el marcador fluorescente produce una sustancia colorada que identifica si el antígeno está presente o no está presente pues en la muestra que estamos utilizando. También debemos de tener en cuenta o resaltar que digamos que en caso de que no encontremos el antígeno presente digamos que no encontremos en esta muestra el presente antígeno, entonces la fluorescencia no nos ayudaría a identificar nada o no estaríamos haciendo nada. Y bueno, entonces ya cuando pasamos a la siguiente técnica que vendría siendo pues la inmunofluorescencia indirecta, pues entonces esta nos indica que se divide pues entonces dos etapas. Que la primera etapa pues es que el anticuerpo primario no marcado se une con el antígeno diana. Entonces allí en la segunda etapa pues el anticuerpo secundario lleva al fluorofuro, identifica el anticuerpo primario y se une a él. Como lo podemos observar aquí en la imagen donde el fluoruro en juntas partes al lado derecho y al lado izquierdo se une como al anticuerpo pues, secundario. Bueno, entonces también nosotros debemos tener en cuenta que varios anticuerpos se pueden unir al anticuerpo primario y a la señal aumentaria, pues que esta es la que nos viene como indicando en qué momento nosotros vamos a darnos cuenta si el antígeno está presente o no está presente allí en la muestra. Entonces también podemos hablar o tomar como ejemplo que tenemos algunas aplicaciones clínicas que utilizamos este diagnóstico como en el Toxoplasma gondii, nos dice que es un agente etiológico de toxoplasmosis. El sustrato antigénico es utilizado en una suspensión de Toxoplasma gondii. También en el Vidrio ordali, en el Treponema pallidum, que este es el que nos ayuda o nos indica de cómo conocer el diagnóstico de sífilis por medio de esta bacteria. O también la Ehrlichia canis, que es la Ehrlichia canis, que es como la más utilizada y la que se mira más como en los perros por método de garrapatas. Y pues bueno, eso es todo lo que nosotros le teníamos referente a las técnicas de diagnóstico para la medicina veterinaria y espero que les haya quedado claro y pues muchas gracias.